Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 21, versículos 22 al 34. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: No sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: Tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por lo cual llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Hasta ahora hemos visto que nace el hijo prometido de Abraham y Sara, Isaac. Y cuando el bebé fue creciendo, que fue destetado, Abraham hizo una gran celebración, un banquete. Y entonces, ¿qué pasa? Ismael se burla de Isaac. Al Sara ver esto, Sara le dice a Abraham: Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Recuerden que Isaac era el hijo prometido, el hijo que nació supernaturalmente, el hijo de la promesa. Ismael era el hijo de la carne. Su nacimiento fue normal, fue un nacimiento natural. Mencionamos que él representa las cosas del mundo, en cambio Isaac representa el lado espiritual, divino, de Dios. Al Sara decirle esto a Abraham, Abraham estaba preocupado, angustiado, pero Dios le dijo a Abraham que no se preocupara porque iba a ser de Ismael también una gran nación, por ser de su descendencia, pues. Aunque no sea el hijo prometido, por ser descendencia de Abraham, él iba a ser bendecido, como Dios se lo había prometido antes. A la mañana siguiente, Abraham se despidió y liberó a Agar y a su hijo. Entonces Agar anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Recuerden que Abraham le había dado pan y un odre de agua. Agar entonces fue y se sentó enfrente a cierta distancia y dijo: Que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Entonces Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios se le apareció a Agar, la llamó desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Y Dios le prometió a Agar que iba a ser de Ismael una gran nación. ¿Y qué pasó? Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua. Entonces ella fue, llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Ismael creció y vivió en el desierto de Parán. Ahora, en los próximos versos aparece Abimelech nuevamente y Ficol, el jefe del ejército de Abimelech. Verso 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham:
Dios está contigo en todo lo que haces. Primero que todo, ¿cuándo sucedió todo esto? Aquí donde dice aconteció por aquel tiempo. O sea, esto fue reciente, recién pasó después del banquete y después que Abraham despidió a Agar y a su hijo y que fueron errantes por el desierto. O sea que, en otras palabras, poco tiempo después. Aquí donde mencionan a Abimelech, en la Biblia hay varios Abimelech, hay varias personas con ese nombre. Además, Abimelech es también un título, así como quien dice faraón para los egipcios, también existen Abimelech como título así entre los filisteos. Podría decir que este es el mismo Abimelech del capítulo anterior, el que estaba en Gerar. Recuerden al Abimelech que Abraham le dijo que Sara era su hermana y no su esposa. ¿Y por qué digo esto? Porque, como dice en el versículo 22, pues esto aconteció recientemente. Pues eso es lo que yo opino. Aconteció por aquel tiempo. Y además, Abraham seguía habitando en las tierras de Abimelech, el rey filisteo de las tierras de Gerar. El nombre de Abimelech, la raíz hebrea, significa mi padre es el rey, o padre del rey, o padre real. Entonces mencioné que por esta razón, en mi opinión, pienso que él es el mismo Abimelech. Pero si es o no, no es importante considerar esto, ya que Abimelech era un tipo de nombre común entre los líderes filisteos. Vamos a ver más adelante que en Génesis capítulo 26, versículo 1, aparece de nuevo un rey Abimelech del área de Gerar, o sea, un filisteo, durante la época de Isaac, el hijo de Abraham, y cuando Isaac ya es mayor. Y como dije, entre los filisteos, esto era considerado un título, o sea, un título dado a un rey, no necesariamente un nombre propio. En la Biblia mencionan otros Abimelech. Está el hijo de Gideón, juez de Israel, con una concubina de Siquem. Esto se encuentra en Jueces capítulo 8, versículos 30 y capítulo 9, versículo 54. En el libro de Crónicas se menciona a un sacerdote, hijo de Abiatar, llamado también Abimelech. Esto está en 1 Crónicas, capítulo 18, versículo 16. Y esto fue durante la época del rey David. También en Salmos número 34, el rey Aquís, rey de los filisteos de Gat, en tiempos de David, se llamó Abimelech. Entonces, regresando al versículo 22, vemos que Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, le hablan a Abraham. ¿Y qué le dijeron? Dios está contigo en todo lo que haces. Aquí vemos dos puntos importantes. Primero, que Abimelech, a pesar de ser un rey pagano, él observó a Abraham y notó de Abraham pues el cambio de comportamiento hacia el Señor, su obediencia y su fe hacia el Señor. Esto nos enseña que así como Abraham, nosotros como cristianos, o sea, como seguidores de Cristo Jesús, debemos dar el ejemplo, ya que la mayoría de las veces la gente no solo nos observan, sino que también somos constantemente juzgados, como quien dice, este dice ser cristiano y mira lo que hizo, o cómo se comporta. O a lo mejor dice, wow, qué buena gente es este señor, que tiene gran corazón, qué generoso. Nosotros, al aceptar a Dios, a Jesús, entramos en el camino de santidad, y eso es lo que se le llama santificación. La santificación es un proceso que comienza con la justificación y continúa a lo largo de la vida. La justificación es el punto de partida de la línea que representa la vida cristiana. La santificación es la línea en sí. O sea, lo voy a repetir, porque esto es muy importante. La justificación es el punto de partida de la línea que representa la vida cristiana. Y la santificación es la línea en sí. O sea que debido a que Jesús murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados,
Nosotros somos justificados y esto es un regalo. Solo tenemos que arrepentirnos y aceptar ese regalo, aceptar que Jesús es nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Y al hacer esto, comenzamos nuestra vida cristiana de santificación, en la que estamos vivos para Dios. O sea que somos transformados, recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestro caminar. O sea, lo que quiero decir es que antes de nosotros aceptar a Jesús, de entregarnos a Él, estamos muertos. Y una vez transformados, comenzamos a vivir. Somos transformados, estamos vivos en espíritu. Es la vida eterna. Nuestro cuerpo físico muere, pero nuestra vida espiritual continúa por la eternidad junto al Señor. Y nos convertimos así en hijos de Dios. Somos adoptados como los hijos de Dios, herederos del nuevo reino. Hay gente que piensa que todos, inclusive los no creyentes, somos hijos de Dios, pero no es así. Cuando uno se entrega a Jesús y tiene una relación con Él, es transformado y de ahí nos convertimos en los hijos de Dios, heredero de ese reino. Es más, corrección, no herederos, coherederos, junto con Jesús nuestro Señor, porque Jesús fue el primogénito, único Hijo de Dios en la tierra. Y al mismo tiempo, Él es Dios, porque desde la creación, desde el comienzo, Él existía, así como lo fue Isaac con Abraham. Isaac fue el primogénito hijo de Abraham, nacido supernaturalmente, por obra de Dios, una obra divina. Más adelante veremos que Isaac es un presagio de Jesús, de la venida de nuestro Señor. Pero este es un estudio que haremos más adelante. Como mencioné, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar, o sea, un camino de obediencia al Señor, que complace al Señor. Es en donde crecemos en nuestra fe y tenemos una relación con Dios. Así como lo fue con Abraham, que fue creciendo en su fe y asimismo fue un ejemplo de fe y obediencia. Él fue justo y generoso. No significa que seamos perfectos porque somos pecadores por naturaleza, pero intentamos complacer a Dios, seguir sus enseñanzas. Definitivamente podemos caernos, o sea, salirnos del camino, pero asimismo nos levantamos. La clave es mantener una relación con Dios. Entonces, como decía, el primer punto es que Abimelec, un rey pagano, que con humildad observó a Abraham. Y segundo, es que le dijo a Abraham que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Esto demuestra que Abimelec tuvo que haberse percatado de las bendiciones que recibía del Señor. Además, recuerden que el Señor le dijo a Abimelec que Abraham era un profeta. Eso fue en Génesis 20, versículo 7, cuando le dijo que devolviera a Sara a su marido. Y si él no lo hacía, él iba a morir. Y no solo él, sino todos los de su casa. Podemos notar que este rey, a pesar de ser un rey pagano, pues como que reconoció o tuvo temor al Dios de Abraham. Temor en el sentido de admiración, de saber que este era un Dios, que el Dios de Abraham era el Dios verdadero. Le dijeron a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Dios siempre está presente, siempre está con nosotros. Si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 20, Mateo 28, se lo voy a leer desde el 19. 19-20 nos dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5, Hebreos 13:5 nos dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, Él refiriéndose a Dios, nunca te dejaré ni te desampararé.
Eso nos dice el Señor. Nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces podemos ver aquí claramente en este verso que aquí Abimelech y Ficol atribuye a Dios el éxito de Abraham. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.